Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra. Esta escuela dominical estuvo gloriosa, hermano. Vaya conmigo a la palabra. Libro de Jueces, capítulo 16, verso 23. No termine como no debe terminar. Voy a hablar unos minutos bajo ese tema. No termines como no debes terminar. Jueces, libro de Jueces, capítulo 16. Padre, te amo. Y leemos desde el verso 23 algunos versos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruirlo, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que sintieron alegría en su corazón y dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y nos vamos al verso 29. Dice: y asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre la que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, y su mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de lo que había matado durante su vida. Pero dile al que está a tu lado: pero él se murió. Siéntate. No termines como no debe terminar. Cuando leemos la historia, vemos que hubieron mártires en la Biblia, que su final fue un final terrible. Dentro de esos mártires vemos la vida de el pastor o profeta Isaías, que dice que murió en los tiempos de aquel rey idólatra Manasés, y se entiende que lo entraron en un tronco y lo aserraron. No una sierra de ahora eléctrica que te corta un árbol en cuestiones de minutos, no, una sierra manual, y lo partieron. Vemos el segundo mártir u otro que voy a mencionar, Esteban. La Biblia dice que este diácono de la iglesia primitiva, lleno del Espíritu Santo, lo traen, aleluya. Y cuando lo traen, se reúne la gente, se reúne el pueblo, se reúnen los ancianos y empiezan a pasarle el juicio a Esteban y hablar barbaridades de Esteban. Pero en ese momento el Espíritu Santo toma control de la vida de Esteban, el hombre que está en medio de un pueblo que está airado. Lo están mirando con cara de mal amigo, y él se pone, por así decirlo, de pies, y él empieza a decirle, aleluya, un mensaje paulino. Ustedes, aleluya, los que no creyeron, aleluya, ustedes que recibieron el mensaje. Y Esteban empieza a señalarle
cada situación de pecado que ellos tienen. Y dice que eso lo enojaba con más intensidad. Y mientras Esteban les señalaba, ellos se enfurecían. Y mientras ellos se enfurecían con Esteban, el rostro de Esteban empezaba a brillar. Ellos miraban a Esteban con furia, pero el cielo lo miraba con pasión. Ellos lo miraban con enojo, pero dice que mientras el enojo de ellos estaba a un nivel impresionante, Esteban, puesto de rodillas, decía: yo veo, ay, 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 yo veo. Esteban decía: yo veo al Hijo del Eterno sentado ahí en el trono, aleluya. Y dice que empezaron a apedrearlo y lo apedreaban, y Esteban seguía diciendo: yo veo, y su rostro brillaba. Vemos esta escena, y cuando nos vamos a la Biblia, al verso que tomamos en esta mañana para analizar y para hablar unos minutos, vemos que tuvieron finales un poco parecidos. ¿Por qué llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos a nuestro final? Y después de nuestro final, ¿qué nos espera? Cuando analizamos la historia de Sansón, vemos que la historia de Sansón empieza un poco parecida a otras historias. Cuando el ángel de Jehová se encuentra con la mamá de Sansón, le revela: había un problema de esterilidad en la casa de Manoa. Y el Señor se lo dice, le dice: ustedes no iban a tener hijos. Y la Biblia dice que no iban a concebir, no iban a tener hijos. Y el ángel de Jehová le dice: pero yo voy a abrir la matriz y concebirá. Implica todos los problemas que hay ahí se van a resolver. Y voy a traer, eso me acuerda a Ana, y voy a traer un hombre, aleluya. Voy a traer un propósito. Y dice que mientras el ángel de Jehová le hablaba, le daba la indicación y le decía: él será nazareo desde el vientre. Él no va a tener un tiempo final, él va a ser nazareo toda su vida. Por lo tanto, cuando entre ese bebé ahí en el vientre, tú no tomarás sidras, no tomarás vino, tú no comerás cosas inmundas, porque lo que hay ahí lo estoy poniendo yo. Nace aquel niño. Yo me imagino el día del nacimiento fue algo marcado. El día de la circuncisión de Sansón fue algo muy marcado, porque todos decían: pero él era la que no daba luz y dio a luz. Y el día que a Manoa le tocó dar su explayarse acerca de las bendiciones que iba a recibir Sansón, Manoa se acordó de aquel día cuando le dijo a su mujer: pero si ese varón se encontró contigo y te dijo todas esas cosas, yo quiero que tú y yo vayamos donde él, porque lo que él nos está poniendo en las manos, solo él sabe cómo nosotros debemos de criarlo. Y dice que la mujer oró. Hermano, se la puso como fuerte. Fue un ángel que le habló. ¿Y cómo ella iba a saber dónde estaba el ángel? El ángel no tiene un lugar fijo. Él se manifiesta donde él quiere. Pero ella oró: Señor, mira. Y dice que el ángel de Jehová la encontró en el camino. Y cuando ella la encontró, le dijo: quédate aquí. Y fue y buscó al marido: ven. Y entonces el ángel de Jehová le repitió las mismas cosas al esposo. Le dijo: lo que viene en el vientre de ella será nazareo desde su juventud. Ustedes tenían problemas de esterilidad, pero yo se la quito. Cuando nace Sansón, nace con lo que nosotros llamamos una marca. Y hay gente
que no entienden por qué el proceso de su vida y por qué han venido pasando situaciones en ella hasta este día. Sansón nace con una marca, y cuando nos vamos al griego, la palabra marca se va a dos palabras. La primera es caragma, y el caragma es la marca invisible al ojo humano, pero visible en el mundo espiritual. El caragma es como lo que se pone con el lápiz para encima del lápiz, entonces pasarle tinta, para entonces sacar el patrón. Sansón nace con un caragma espiritual que desde niño lo seguía. Hay gente que no entienden el ataque espiritual que el diablo forma desde el momento de su nacimiento hasta su adultez, y están diciendo: pero si yo no represento nada en lo humano, en el mundo secular, pero en el mundo espiritual tú tienes un caragma, una marca. Lo segundo que va después del caragma son los estigmas, la segunda marca. El estigma es la marca visible. ¿Cómo se forman los estigmas? Para algunos los estigmas son procesos de vergüenza. Porque el estigma es como lo que se le formó a Jesús cuando lo traspasaron pie y mano. Y un estigma podemos decir que es cuando agarramos a una vaca y le pegamos un sello así y le quemamos la piel. Y se le queda una marca visible. Aleluya. ¿Por qué usted cree que Pablo, cuando Pablo sale de todo el proceso, 30 años de proceso, y viene Pablo con el pie puesto en el acelerador, dice en Gálatas 6:17: de ahora en adelante nadie me cause estorbo, porque traigo en mi cuerpo los estigmas. Me apedrearon, se burlaron, me pullaron, me saetearon, me dieron con vara. Tengo todas esas marcas. Yo traigo los estigmas, pero de Jesucristo. No traigo heridas, traigo marcas. Hay evangélicos con heridas. ¿Y sabe cuál es el problema del evangélico que tiene herida? Que posiblemente esté casi a punto de darle fiebre, y cuando le dé fiebre se va a morir. Porque el problema de las heridas es que llaman las moscas. Y las moscas son la prima y hermana de Satanás. ¿Y de dónde usted saca ese principio, pastor? Se lo voy a explicar ahora mismo. Las moscas, su trabajo es ir por los basureros. Usted llega a un basurero y hace así, mosca. Hay animales muertos, hay bacterias ahí. Y esas moscas llegan a ese basurero, se asientan sobre esa bacteria, vienen volando, llegan a su comida, ellas se asientan sobre su comida, y entonces ellas se ríen de usted, porque ellas mueven la patita de adelante y ellas dicen: lo enfermé, lo enfermé, lo enfermé, lo enfermé. Y le transfieren esa enfermedad, esa infección. Satanás, ¿cuál es el propósito de él? El propósito de él sencillamente es ir a buscar allá en los archivos donde estaban perdidos, en los basureros, ir a buscar las bacterias que enferman tu alma, que enferman tu espíritu, y venir y Y por eso usted ve hermanos que están muy bien, tan fuertes en la iglesia, pero tienen heridas. Fulano me criticó una vez y yo tengo una herida por eso. Y hay una mosca del diablo para enfermarlo de una vez. Y dice el hermano en Eclesiastés que las moscas muertas dan mal hedor al perfume del perfumista. ¿Sabe lo que implica? El perfume del perfumista es la presencia, esa presencia del Espíritu en nosotros. Cuando nos cae una de esas moscas muertas, mire, lo más terrible es un buen perfume con un tremendo grajo. Y mire que si usted no se ha desayunado y son las 9 de la mañana y esa gente ya sudó y se montó en el carro con aire donde usted va,
Usted le dice, ¿cuánto por quedarte? 1,000 pesos, quédate. Me acuerdo que una vez se subieron en un autobús una gente que tenían un problema parecido. Y cuando se van cruzando por el lado del chofer, el chofer le dice al cobrador, es que tú no tienes nariz. Devuélvelo. Si tú lo montas a ellos, se me van a pie a todos los pasajeros. Devuélvelo. Las moscas producen eso. Y hay gente que vienen con heridas. Vienen heridos. Heridos porque esto, heridos porque, siempre tienen un porqué para tener una herida. Y en esa herida, ¿sabe qué? Hay una mosca depositándole bacterias. Están casi entrando en un asunto de fiebre. Se le está, Dios mío, entrando en una septicemia. La sangre se le está enfermando. Y cuando se le enferman los órganos y se muere. A esa gente hay que ponerle rápido un antibiótico de arrepentimiento, un antibiótico de perdón, un antibiótico de restauración. Aleluya. Hay que llevarlo a la emergencia del espíritu. Yo no tenía eso escrito, pero gloria a Dios. Vuelvo a Sansón. Sansón tenía una marca, Pablo tenía una marca. Y las marcas de Pablo ya tenían las dos, tenía el caragma y tenía el estigma. Pero cuando Sansón crece, yo me imagino que sus padres empiezan a instruirlo. Mira, Sansón, tú no puedes. Mira, Sansón, tú no debes. Había una regla de cómo los nazareos tenían que vivir. El nazareo tenía que vivir como si fuera un sacerdote. No podía cortarse el pelo el tiempo de su nazareato. No debía de estar tocando nada inmundo, nada muerto. El nazareo tenía, si se iba a casar, se tenía que casar con una jovencita virgen. Y sobre todo, si era hebreo, tenía que casarse con una hebrea. Y vemos la Biblia, y yo analizaba algo que pasó ahí en la vida de Sansón. Y cuando me iba de rodillas, el Señor me decía, ¿sabes qué? Yo uso tus deseos para operar en mi voluntad. Hay momentos en que Dios va a usar lo que tú tienes ahí adentro. Él lo va a usar para el beneficio del reino. Porque cuando analizamos la primera experiencia de Sansón, dice que sus padres no sabían que esto venía de Dios para un confrontamiento, pero fue solo una. Pero de ahí en adelante, después de la primera, Sansón buscó la segunda, buscó la tercera, y yo me imagino dominicanamente la cuarta, la quinta y la sexta. O sea, Sansón dice que sale del pueblo de Israel, va al valle filisteo y ve una jovencita hermosa. Y cuando la ve, se devuelve a su casa y le dice a su papá, yo quiero que ustedes vayan conmigo para pedir la mano de esa muchacha, según el protocolo. Ahora no, ahora el muchacho llega y dice, me gusta esta loca. Y a veces ni así. A veces uno después de 3 meses está lo mirando. Parecía ese muchacho, no, ese es mi novio. Sí, hay una generación loca por ahí. Sí. ¿Cómo, fulana? Pero sí, ya nosotros estamos casi haciendo boda. Así hay hermanos que hay amigos que van a una iglesia y ellos se convierten en amigos de la iglesia. Y al cabo de un tiempo usted lo ve sentado en la iglesia y te dice, ay, qué hermano más fiel. ¿Sabe qué me dijo uno? Que va a una iglesia, me voy a reservar su nombre. Él me dijo, yo voy y escucho el culto, ahí me gusta y ofrendo.
pero no es cristiano. Pero tú lo ves en la iglesia y tú dices, wow, Dios mío, esa iglesia, pero no es cristiano. Y él me dijo, no, yo voy, me gusta el culto y me gusta el ambiente, yo voy al culto y ofrendo y me voy. Pero para los hermanos que están ahí, él es hermano fulano. Ojo, sí, él es el hermano. Sansón, en el corazón de Sansón había algo que Dios dijo, lo voy a usar para entrar en la batalla. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Sansón? Que Sansón tenía debilidades por las mujeres. Y por las mujeres que él no debía enfocarse en ellas. Judas tenía debilidades por los cuartos y quiso los cuartos que no debía de enfocarse en ellos. Y si usted se ve en la Biblia se da cuenta que hay hombres que tienen debilidades marcadas y esas debilidades lo hacen llegar al piso. Y Dios dice, no, tu debilidad son las mujeres, no hay problema, voy a hacer que entre en guerra. Pero dice que cuando pasó esto, y yo leía el libro de Sansón, o sea, los escritos, y en el corazón de Sansón yo veía un nivel de, por no decir una palabra, de tontera y de arrogancia. Sí. Y yo veo que Sansón llega y va de camino y le sale un león y él lo mata como si fuera un cabrito. Y cuando él llega, usted sabe, ya donde Sansón llega, ya él llega, es Sansón. Pero de allá para acá, cuando él vuelve y viene con sus padres, dice que él va donde él dejó el león muerto, porque él no se lo dijo a nadie. Y encuentra que en el león se había formado un panal de abeja y ya tenía miel. Y Sansón fue, no solo tocó el león muerto, sino que se llevó del panal de miel que había en el león. Y no solo que se la comió él, sino que se la dio a sus padres también, sin decirle de dónde venía. Y usted dice, ¿y qué equivale a eso? Según la tradición judía y las leyes levíticas, Sansón ya estaba inmundo. Y sus padres estaban inmundos también. Porque no debían tocar cuerpos muertos, ni de animal ni de gente. Porque usted cree que Juan, cuando están los discípulos ahí en vela, crucificaron al maestro, llega la mujer por la mañana y le dice, el maestro resucitó. Y los que estaban allí dijeron, ¿qué? Pedro, me imagino, se arregló el asunto y Juan salieron corriendo. Y dice, Juan llegó primero. Pero cuando llegó primero se paró en la puerta de la tumba, de la cueva, y no entró. El que se metió para allá fue Pedro. Y Pedro mira los mantos, no ve el cuerpo. Le dice a Juan, aquí no hay cuerpo. Juan dice, ok, ahora yo puedo entrar. Y usted dice, ¿por qué? Porque Juan pertenecía al grupo, a la descendencia de los sacerdotes. Juan era un levita. No debía entrar a donde había un cuerpo muerto. Y él se detiene. Cuando un hombre no entiende que es un propósito divino, para él no hay límite en ninguna de las leyes. No termine como no debes. No termine como no debes. Dice, pero fue glorioso el final de Sansón. No fue glorioso. El final de Sansón fue horrible. Dice que llegó
Y cuando llegó donde estaban aquellos, empezó a decir: yo le tengo un enigma. Empezó a provocar. Y yo tengo una adivinanza, y si ustedes no me la adivinan, me darán 200 piezas de trajes finos. ¿Y quién iba a adivinar lo que Sansón estaba diciendo si era un nazareo? Y ellos vinieron y le dijeron a la mujer: si tú no haces que él nos diga lo que él, se mueren tú y tu papá y tu casa. Y la mujer le lloró 7 días. 7 días. Porque al 7º día él iba a cobrar su apuesta. Y cuando ya los penúltimos días el tipo no aguantó la presión y le dijo: mira, lo que pasa que fue esto, así, así. Y la mujer inmediatamente llamó a los tipos y le dijo: mira. Y Sansón se quilló tanto cuando le adivinaron, porque entonces él tuvo que ir y matar a 200 hombres. Y él se va. Y usted conoce la historia, cómo la mujer se la dan a otro porque el papá le dice: mira, y siguen las hazañas. Y cuando usted sigue la historia de Sansón, se da cuenta que después de ahí, después de esta, dice que ve a una prostituta también filistea. Y Sansón se llegó a ella. Tuvo relaciones sexuales con ella. Salió de ahí. Y llegó entonces, se encontró a Dalila. Y cuando yo estaba buscando el significado de Dalila, los hebreos le dan el siguiente significado: la que debilita, la que desarraiga, la que empobrece. Los viejos tienen un refrán que dice que tanto escarba la gallina hasta que encuentre el ciempié que le pica en el buche y la mata. Y cuando se encontró con Dalila, dice que la amó. Y entonces ya no era preguntándole cuál es tu enigma, sino cuál es tu secreto. Y Sansón le dice: mi secreto es que si me amarran con ramas de higuera. Y Dalila le dijo: él con la rama de higuera se pone débil. Y vinieron y trajeron rama de higuera y lo amarraron. Y cuando ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti, salió corriendo y se llevó a la puerta de la ciudad. No termines como no debes. No juegue con el pecado. Con el pecado no se juega. Sansón estaba jugando. Hay una pregunta por ahí en un juego que dice que qué juez, mientras mintió, Dios lo respaldó. Sansón. Porque ella le preguntó varias veces y él varias veces le dijo mentiras. Una soga nueva. Dalila buscó una soga nueva y lo amarró. Sansón, los filisteos contra ti. El tipo salió corriendo y se llevó a la puerta. Y la última vez ella empezó a llorar desde la mañana, digo yo. Amaneció llorando. Tenía 7 días en vela. Se puso un chin de mentol. Una mujer de tez blanca. Se estrujó bien la cara, se puso colorada. Y cuando Sansón llegó a buscar maná, no había maná. Lo que había era dolor, presión, emoción, ya usted sabe, manipulación. Y tú no me quieres. Y no es verdad que tú me amas, porque tú me has estado engañando todo este tiempo. No me ha dicho la verdad. Y eso que tú dices que me ama. Y fue reducido la devoción al Señor, la obediencia a su mandamiento. Aleluya. Y Sansón le dijo, y dice que le dijo: ¿sabes que mi problema no es que me amarren con X o Y soga?
Mi asunto es que yo no debo de beber vino, o sea, no debo de emborracharme. Y tampoco debo de quitarme el pelo, ni afeitarme. Y dice la palabra que Dalila lo endulzó. Le dio unas copitas de vino. Lo acostó sobre su pierna y él se durmió. Y ella tenía una maquinita silenciosa. Y lo raspó. Y la Biblia dice que cuando hizo esto, Sansón dormido en sus piernas, tranquilo, mecido ahí, cuando ella entendió que ya no le quedaba un pelo, dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él trató de salir como las otras veces, pero en esta vez ya Dios no estaba con él. Cuidado cómo termina. Tú no entiendes que cada paso, como el corito que da en el camino del mal, hay un Dios que te ve. El salmista en el Salmo 94, ese salmo me lo enviaron para que yo lo analizara. Yo dije: terrible. Hay un verso en el Salmo 94 que dice: el que hizo los ojos no va a ver. Dice, empieza diciendo: entender, necio del pueblo, y vosotros fatuos, cuando seréis sabios. Hace una pregunta. El que hizo el oído no oirá, y el que hizo los ojos no verá. El que castiga a los necios no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre la doctrina. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Cada vez que Sansón decía una, se estaba alejando un poquito más de Dios. Cada vez que él volvía y decía otra, estaba acercándose a su caída y alejándose un poquito más de Dios. La caída, mis señores, son graduales. Nadie cae de golpe y porrazo. Usted cae gradual. Gradual usted va cayendo. Y llega un momento en que ¡pum! Y cuando Sansón creyó que iba a salir corriendo, vinieron los filisteos, lo agarraron, le sacaron los ojos. El que no termina como Dios quiere, termina sin visión, dando palos a ciega, inventando todo pensamiento que le llega a la cabeza y todo planteamiento humano. Terminó siendo el hazmerreír de la gente allí, el hombre que mató 1000 hombres, el hombre que destruyó ejércitos, el hombre que estaba acabando el imperio filisteo. Lo llevaban amarrado con una soga, sin ojo, sin gente que lo aplaudieran. Se le fue el brillo, se le fue la fama, se le fue el nombre. Aleluya. Y dice que lo tenían en la cerda. Y cuando ellos se acordaron de Sansón, empezaron a festejar. Y oiga cuál era la fiesta y la celebración. Gloria a nuestro Dios que nos dio la victoria en nuestros enemigos. Sansón. Y yo me imagino que el cielo así. Porque hay gente, hay rabinos por ahí que dicen que Dios no se enoja. Y Dios le dijo a un hermano que estaba oyendo esa prédica, susurró al oído, que yo no me enojo. Y ese hermano se asustó. Él dijo: mira, yo estaba oyendo tal fulano predicando, y mientras él decía que Dios no siente enojo, a mí me hablaron al oído y me dijeron que yo no me enojo. Pruébame. Yo me acuerdo que un día ministrando a una persona, yo le di un trompón al altar.
porque mis deseos fueron de darle un trompón en medio de la cabeza. No fue aquí. Y cuando yo me apié del altar, porque la joven cuando yo le di al altar, porque le di duro, ella se asustó. Y cuando nos apiamos yo le dije, mira, discúlpame, yo no sé qué pasó. Ella me dijo, sí, yo sé. Me dijo, Dios me ha dicho, así mismo me testificó, que haga una cosa. Y yo no la he hecho. Y he sentido el enojo de Dios. Y me testificó que ella iba en una pasola camino a su casa un día. Ella no sabe cómo. No sabe cómo. Pero ella dice que vino un carro y chocó en el lugar donde ella iba con la pasola. Y el carro no le dio a ella. Y cuando ella llegó a la casa, ella le preguntó, Señor, pero ¿cómo fue lo que pasó ahí? Y ella dice que cuando se acostó está soñando con la pasola. Y ella vio que un ángel vino, la agarró, la movió del lugar y el carro dio en el lugar donde. Y yo dije, ¿y Dios haciendo eso contigo, tú estás desobedeciendo a Dios? No, tú estás provocando que Dios te arranque la cabeza. Sí. Dije, no, tú eres terrible. Sansón lo sacan y la burla de ellos y el gozo de ellos era ver al gran guerrero Sansón ahí. Dice, sácalo para que nos alegre, para hacer burla de él, para hacer escarnio de él. Y si usted analiza la historia de Sansón, el único día que oró fue ese día. Ningún otro día Sansón se había detenido a orar, a preguntarle al Señor por su voluntad. Sansón estaba operando en sus decisiones, en lo que sucediera en el momento. Sansón no era el hombre como Samuel que iba delante del Eterno, revélame cuáles son los movimientos del cielo. No, el cielo tenía que operar en la vida de Sansón, pero Sansón no operaba en la dimensión del reino. ¿Cómo? Dice que ese día oró. ¿Y sabe cuál fue su oración? Señor, perdóname sí, pero no permita que estos tipos se sigan burlando. Y dice literalmente que cuando los pusieron en las columnas del edificio, la oración que Sansón hizo fue: yo sé que soy pecador y que merezco las consecuencias que estoy viviendo, pero permíteme llevarme a todos estos tipos conmigo. Y dice que Dios lo escuchó. En la película nosotros vemos que le creció el pelo, pero la Biblia no dice que le haya crecido el pelo. El problema, señores, no era el pelo. El problema no era el vino. Y usted dice, ¿y cuál es el problema? Obediencia al Dios que lo llamó. Tu problema es la obediencia al Dios que te llamó. Hasta que tú no entiendas que tú tienes que obedecer a Dios y a su palabra, habrán situaciones que no le encontrarás salida. Y estarás gimiendo y Dios dándote vuelta ahí hasta que tú entiendas que la obediencia al Dios que te llamó es lo que te hace entrar a la tierra prometida y estar en paz. Aunque a ti no te parezca. En la película vemos que le crece el pelo, la melena, y yo me imagino que le vuelven y le ponen los ojos. Pero para mí Sansón no tuvo que crecerle el pelo, porque es que la fuerza no se la daba el pelo, era la obediencia, era el espíritu que venía sobre Sansón y lo hacía fuerte. Y su oración fue: muera Sansón,
junto con los filisteos. ¿Cómo debía ser el final del juez Sansón? Uno de los jueces más notables en toda la historia. Morir de vejez, dejar una descendencia gloriosa y un nombre escrito que donde dijeran Sansón la gente tenía que decir el gran héroe. ¿Cómo murió el joven profeta? Devorado por leones. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios le dio, él desobedeció a ella. Le escuchó a un tipo que estaba desfasado, descontinuado. Escuchó una voz que no era la voz autorizada. Y se desvió, comió, se detuvo. Y entonces vino la voz de Dios y le dijo: por cuanto desobedeciste lo que te mandaron, te mueres. Y el ministerio del joven profeta iba a sobrepasar todos los ministerios. Y usted dice: ¿y de dónde usted saca esto? Señores, fue su primer mandado. Y en su primer mandado este tipo iba con una autoridad que sobrepasaba límites. Pero quedó, y solo se recuerda su nombre como referencia de desobediencia. De Sansón solo se recuerda que era un libertino y que tuvo que morirse para poder vencer a los enemigos. Pero de ese joven que mencionamos, Esteban, ¿cómo se menciona Esteban? ¿Cómo se habla de Esteban? Ojo, murió. ¿Cómo se habla de Isaías? Cuando hablamos de Esteban se nos llena el alma, se nos llena el espíritu, en decir que mientras le están dando pedrada, en vez de él estarse quejando y estar invocando maldiciones para ellos, Esteban le está diciendo como Jesús: perdónalo. Y dice: veo el cielo abierto. No sentía las piedras, no sentía las palabras que le lanzaban. No. Él veía el cielo abierto. ¿Cómo es tu final? ¿Cómo debe ser tu final? ¿En lo más alto o en lo más bajo? Dependerá de tu obediencia. Dependerá si tú guardas o no la ley de Dios. Sí, depende de eso. Quizás tú dirás: pastor, es que usted no sabe mi situación. Es que usted no sabe que yo tengo que estar mintiendo por obligación. ¿Quién te dijo? Pastor, usted no sabe. Y en algunos casos te diré: no, yo no quiero saber porque eso es carga. Dios, yo termino con esto. Me decía una joven ayer que ella se encontró con una amiga del mundo. Cuando se encuentra con ella, la amiga le dice: manita, estamos mal. Mi hermana que es de mi edad, o sea que va en edad con ella, tiene una situación de enfermedad. La otra que tenía un empleo la sacaron del empleo y ahora está echando días. La que tiene en Estados Unidos perdió el norte. Y ellas están aquí con deudas y con situaciones difíciles. Y la muchacha, después que ella le expone todo eso a la amiga le dice: ¿tú te acuerdas cuando tú y yo bebíamos en el mundo, hacíamos esto, hacíamos aquello? Dios, mira, te voy a decir algo. Yo no tengo dinero para decirte que te voy a pagar la casa o te voy a hacer una compra, pero yo no necesito nada.
al igual que tú, yo estoy en situaciones, pero a diferencia tuya, yo tengo quien me las resuelve. Y le dijo, ¿sabes qué? En mi casa no falta comida. En mi casa no falta esto. Y no es porque tengo un esposo. Y ella le dijo, yo te invito para que el mismo que me resuelve a mí, te resuelva a ti. Vamos. Y ella me dice, mira hermano, ella me volteó los ojos. Hizo así. Dijo, voy a lavar. Y se fue. La joven me dijo, mire, me dio un dolor en el alma. Me dio un dolor. Y ella dijo, Señor, wow, la gente no te quiere, aún en medio de su necesidad. Pero yo sí te quiero. Digo, yo sé que esa joven esperaba que yo le dijera, mira, yo tengo ahí 4 o 5 mil pesos, toma.